Estimadas y estimados estudiantes, les habla su profesora de Lengua y Literatura Camila Bobadilla y en esta ocasión vengo a realizarles una clase introductoria a la unidad número 2 de Experiencias del Amor y la Naturaleza. En esta unidad principalmente nos enfocaremos en lo que es el género lírico. ¿Ok? Y antes de comenzar con la clase, les quiero pedir que tomen apuntes en sus cuadernos de todo lo que aparezca acá en la presentación. Ya ustedes después, si no alcanzan a copiar o a tomar nota de algo que yo diga o mencione, pueden volver a ver el video claramente. Así que, para empezar, vamos a recordar que existen 3 grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Estos son los géneros literarios. Tenemos el género narrativo, que cuenta una historia real o ficticia que le ocurre a uno o más personajes. El género lírico, que expresa sentimientos y pensamientos del poeta. Y el género dramático, que presenta un conflicto dramático entre fuerzas opuestas. ¿Ya? En el narrativo, el que cuenta la historia es el narrador. En el lírico, el que la cuenta es el hablante lírico, no el poeta. Y en el dramático, la historia es contada por los personajes, ya que funciona con diálogos. Los objetivos de aprendizaje de esta clase serán conocer e identificar los elementos del género lírico, reconocer la estructura del poema. ¿Ok? Y bueno, acá les pusimos estos memes, valga la redundancia. El que no conoce a Dios, Nelson, a cualquier santo le reza, Paulo Coelho. ¿Ya? Y esta es Sor Juana Inés de la Cruz, de este otro meme, que dice: seré pobre pero no tonta. Sor Juana, esa declaración es muy peligrosa. Ash, entonces pongan, me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Ok, para comenzar a explicarles un poco de lo que es el género lírico, vamos a partir hablando del origen, ¿ya? El concepto de lírica se remonta a la antigüedad griega, donde existían 2 tipos de poesía, la lírica y la épica. La lírica estaba centrada en expresar sentimientos e inquietudes de los poetas, mientras que la épica estaba centrada en narrar acontecimientos gloriosos y heroicos. Aquí entra más o menos lo que habíamos estado viendo en la unidad número 1 sobre la epopeya, la poesía épica, que trataba de los héroes, como habíamos visto. Bueno, el nombre de lírico viene de los griegos, que cantaban estas composiciones al son de la lira. Y bueno, en sus inicios la poesía se transmitía oralmente. Ya esto también se los mencionamos en la clase breve que les subimos sobre la epopeya, ya que los primeros escritos que aparecieron, todo se transmitía oral, no se usaba la escritura, todo se contaba y todos iban repitiendo. Ahí estaban los trovadores, que como yo les mencionaba, que eran estos personajes que iban contando estas grandes historias de pueblo en pueblo. Y bueno, para permitir su repetición, los poemas mantenían una misma estructura, que es la de la rima, el verso y la estrofa. Aquí les pusimos un ejemplo. Aquí dice: mi padre a un joven lee, escribe, ojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces habla solo, a veces canta. Entonces aquí ojea, pasea, ahí tenemos una rima, levanta, canta, ahí tenemos la otra rima. El verso, como sabemos, es la oración, la unidad métrica mínima, y la estrofa es el conjunto de los versos. Eso lo veremos más adelante también. ¿Qué es el género lírico? El género lírico es aquella representación literaria en que el poeta o poetisa expresa a través de las letras su interioridad, sus sentimientos personales, sus emociones y su estado anímico por medio del uso figurado del lenguaje. ¿Ya? Y este es de carácter subjetivo porque corresponde a una forma de expresión personal e íntima de un tema. ¿Ya? Hay algunos versos: poco me importa si vienes con pelo liso o con rizos, si tu belleza es interna como el paraíso. Y este otro, la araña, este es un haiku,
que es poesía japonesa que principalmente toca temas de la naturaleza. Recorriendo su tela, esta luna clarísima tiene a la araña en vela. Y bueno, ¿a qué nos referimos con el uso figurado del lenguaje? Aquí tenemos dos frases. Me encantaría darte un beso. Mientras que la otra es por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. De Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre ambas frases? En la primera, de me encantaría darte un beso, podemos identificar el uso de un lenguaje cotidiano, que es de uso diario, que informa, persuade, da instrucciones a un o una receptora. ¿Ya? Y las palabras tienen un significado literal. Yo digo me encantaría darte un beso porque eso es lo que quiero. Mientras que en la otra frase que dice por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Aquí es un lenguaje más cuidado, que busca la belleza y la originalidad en su expresión. Las palabras aquí tienen un significado distinto al del uso cotidiano o literal. Tienen un significado metafórico. Ya. Y ese meme que adjuntamos. Dedícame una poesía. Bueno, esta actividad es una actividad que queremos que ustedes realicen en sus cuadernos, como se señala ahí, que dice, en tu cuaderno copia la siguiente tabla y establece relaciones de semejanza entre la expresión de la columna 1 y 2. ¿Ya? Yo sé que aquí probablemente en el tiempo que les dé, que esté hablando sobre esta parte, no alcancen a copiar, pero ustedes pueden ponerle pausa al video y copiarlo tranquilamente, ¿ya? Pero la idea es que relacionen las oraciones de la columna 1, que está enumerada, con los conceptos que aparecen en la columna 2. Por ejemplo, el primero dice, una niña rubia cuyas trenzas mece al viento. Aquí lo que quiero es que ustedes jueguen con esta idea del uso metafórico del lenguaje. ¿Qué querría decir la oración una niña rubia cuyas trenzas mece al viento? Un roble, un trigal bajo la brisa, un diablito rojo, dulce miel, un par de esmeraldas, un angelito, perlas que ruedan. ¿Ya? Una niña rubia cuyas trenzas mece al viento. Una niña rubia, entonces rubio. No podría ser un roble. Un par de esmeraldas tampoco, porque si vamos al concepto de rubia, rubio es algo amarillo, algo como oro, ¿ya? Y dice cuyas trenzas se mecen al viento. Algo que se deja llevar por el viento, ¿ya? Entonces ahí podríamos llegar a un trigal bajo la brisa. Un trigal amarillo bajo la brisa, brisa, viento. Este es el ejercicio que nosotras con Valentina queremos que ustedes realicen en sus cuadernos, ¿ya? Yo ahora voy a seguir con la clase, pero ustedes, como les dije, le pueden poner pausa para copiarlo tranquilamente. Estructura del poema. Bueno, en la estructura del poema, como les mencionaba cuando les estaba hablando del origen, tenemos en primer lugar el verso, que es la unidad métrica mínima y que corresponde al enunciado u oración que considera una línea del poema. Después tenemos la estrofa, que es este conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características iguales, ¿ya? En la poesía moderna las estrofas no tienen el mismo número de versos, ni la medida ni la rima. Se reconocen porque en la estructura del poema van separadas por un espacio. Y las estrofas clásicas más comunes son la cuarteta, que tiene 4 versos, la quintilla, 5 versos, la octava u octasílabos, de 8 versos, y las décimas, que son las más largas, que corresponden a 10 versos. Aquí hay un ejemplo. Este es un poema extraído del soneto de Nuevas Canciones de Antonio Machado. Mi padre, aún joven, lee, escribe, hojea sus libros y medita. Se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea. A veces habla solo, a veces canta. Sus grandes ojos de mirar inquieto
ahora vagar parecen sin objeto, donde puedan posar en el vacío. ¿Ya? Este es más o menos el mismo, es el mismo ejemplo que les había mostrado, solamente que ahora les incluimos la segunda estrofa. ¿Ya? Y entonces ahí está separado, ojea, pasea, ya lo habíamos visto, una rima, levanta, canta, correspondería a otra rima, inquieto, objeto, rima. Las rimas siempre se basan por las vocales y bueno, ahí les voy a mencionar los tipos de rimas que tenemos. Y el verso, que es una unidad métrica, una oración, y la estrofa, que son los conjuntos. Ahí tenemos dos tipos de estrofa. Seguimos con la estructura del poema. Aquí está, la rima. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Hay dos tipos de rima, ¿ya? La rima consonante, que es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última vocal que se pronuncia con acento, son iguales, incluyendo vocales y consonantes, luna, cuna. Entonces son las últimas vocales y que suenan iguales, ¿ya? Después tenemos la rima asonante, que es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Sombrero, pino, libro, viento, selva, naturaleza. Ya, aquí es un juego con las vocales. Como se puede ver, sombrero, ero, viento, eo. Se pone acento en la última vocal acentuada. Y bueno, tenemos este otro tipo de rima, pero no quise poner que son tres tipos de rima, ya que este es una como parte de la lírica moderna y es como se le denomina tipo de rima blanco libre, ¿ya? Y básicamente en esta no hay coincidencia de rima, por eso no la consideramos dentro de los dos tipos de rima, ya que lo importante en este tipo de verso es el ritmo. Es el ritmo que nosotros le ponemos al recitar el poema. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos. Primero veamos este extracto de César Vallejo, que dice así: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. ¿Ok? Entonces, entre aguacero, recuerdo, aquí tendríamos una rima asonante. Me moriré en París y no me corro, otoño. Aquí tendríamos otra rima asonante también, ¿cierto? Y aquí veamos este ejemplo de rima blanca. En la noche del corazón, la gota de tu nombre lento, en silencio circula y viaja en pasión, y rompe y desarrolla su agua. Bueno, acá en corazón, pasión, tenemos una rima consonante, ¿cierto? Y aquí en este último verso que dice y rompe y desarrolla su agua, esta vendría siendo una rima blanca, ¿ya? Que básicamente se le denomina ritmo por el ritmo que se le pone al poema, no porque tengan coincidencias como la rima sonante y la rima consonante. Y bueno, por último tenemos la prosa. La prosa es la estructura que toma naturalmente el lenguaje para expresar conceptos. Dicha forma no está sujeta a determinadas medidas o cadencias, a diferencia del verso. Ya por eso el lenguaje prosaico suele definirse por oposición al verso. Se conoce como prosa poética a la obra que presenta los mismos elementos que un poema: el hablante lírico, actitud lírica, tema y objeto, aunque sin sus elementos formales, como es la rima y la métrica, que es lo que habíamos estado mencionando. Es decir, no se compone de rimas. Y bueno, este tipo de poemas, por lo tanto, está escrito en prosa, valga la redundancia, pero se diferencia del relato o del cuento al no tener la narración de hechos como fin, sino que su objetivo es transmitir sensaciones. ¿Ya? Nos transmite sensaciones, emociones,
al igual que los poemas escritos en versos y estrofas, pero no se compone de eso. ¿Se entiende? Bueno, si no se entiende, te pueden consultar, obviamente, a mí y a Valentina. Pero básicamente es eso. Es como un texto narrado, pero que habla de sensaciones y emociones como el poema. Aquí tenemos este ejemplo de Gabriela Mistral que dice así: no había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira también es madre, y por las tardes la neblina juega como un niño por sus hombros y sus rodillas. ¿Ven? No nos está narrando una historia, no es como un cuento. Lo que hace ella es transmitirnos todas estas emociones. Y bueno, pasamos a los elementos del género lírico. En primer lugar tenemos al hablante lírico, que es un ser ficticio creado por el poeta. Es él quien se encarga de transmitirnos estas impresiones, sentimientos y emociones y de entregar al lector esta forma propia de ver y sentir la realidad, que es equivalente al narrador en la narrativa. Después tenemos la inspiración, que la inspiración surge del objeto lírico, es decir, de algo que al poeta le produce algún tipo de sentimiento o emoción y que él expresa a través de su obra. Puede ser la persona amada, un lugar que le traiga recuerdos, la primavera, la patria o hasta objetos comunes como el caldillo de congrio o la cebolla. Ahí hay gran variación de poemas y temas que tratan los poemas. Y bueno, el motivo lírico corresponde a la idea o concepto presente en una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo esencial del mensaje y corresponde, por lo general, a un sustantivo abstracto, como el amor, el dolor, la angustia o la soledad, entre muchos otros. 4. El temple de ánimo. El temple de ánimo es el estado emocional o anímico que predomina en las expresiones del hablante lírico. Este puede ser felicidad, tristeza, nostalgia, angustia, entre muchas otras. Por último tenemos la actitud del hablante lírico, que es el modo de captar y mostrar la realidad a través del poema. Se pueden distinguir 3 actitudes. La enunciativa, que el hablante expresa su interioridad utilizando un objeto concreto al que suele describir. Es característico el uso de la tercera persona aquí. Aquí tenemos el ejemplo de Nicanor Parra. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Luego tenemos la actitud apostrófica, donde el hablante parece entablar un diálogo con otra persona u objeto con un tú imaginario. Aquí se usa mucho la segunda persona. En este ejemplo de Gabriela Mistral tenemos: Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, por los seres extraños, mi palabra te invoca. Por último tenemos la carmínico de la canción, donde el hablante lírico expresa sus sentimientos sin obstáculos, y aquí predomina su interioridad por sobre cualquier otra cosa, y utiliza la primera persona. No sé lo que he soñado en la noche pasada. Triste, muy triste debió ser el sueño, pues despierto la angustia me duraba. De Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, aquí tenemos este ejemplo para ir terminando, que dice así: miro al cielo y lloro, porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya no la iluminan, porque tus ojos ya no la quieren. El sol ya no me da su calor, porque lo alimentaba tu amor. Vivo en un invierno permanente que al verano no quiso llamar. ¿Cuál sería el hablante lírico acá? Es alguien, sea hombre o mujer, que no está contando, ¿cierto? No está hablando de algo. Está como
Miro al cielo y lloro porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya no la iluminan, porque tus ojos ya no la quieren. Está como extrañando, pero no es un extrañar feliz, contento, sino que está como triste, ¿cierto? El sol ya no me da su calor porque lo alimentaba tu amor. Vivo en un invierno permanente que al verano no quiso llamar. Está como sufriendo. Es como un hombre o una mujer que sufre por una persona que ama porque no está con ella, ¿cierto? ¿Cuál vendría a ser el objeto lírico de este breve poema? ¿A quién le habla el hablante lírico? A una persona, ¿cierto? Como ya mencionamos, una persona, alguien que ama. Y el motivo lírico, ¿cuál es el motivo que tiene este hablante lírico? ¿De qué nos habla? Del amor, ¿cierto? Nos habla de este amor que estaba pero que ya no está, que se fue. Y el temple de ánimo, ¿cómo se siente? Ya mencionamos que se siente, está triste, extraña a alguien, está sufriendo. Podría decir que está nostálgico por el pasado. Y la actitud lírica, bueno, como ya mencionamos, está hablándole un tú, le está hablando una persona que ama, que extraña, pero que ya no está. Entonces, ¿cuál sería la actitud? Apostrófica. Y bueno, aquí en síntesis, para ir cerrando ya esta breve clase de introducción a la unidad, les elaboramos este breve mapa conceptual que rescata las principales ideas que estuvimos revisando y que es muy bueno que ustedes lo copien en sus cuadernos porque es una forma muy sencilla de acceder al conocimiento. Entonces, ¿de qué hablamos? Del género lírico, ¿ya? Y que este estaba constituido según su fondo y según su forma. Cuando hablo de fondo estoy hablando de los elementos. Cuando hablo de forma nos referimos a la estructura. Entonces, en el fondo, ¿por qué está constituido? Por el hablante lírico, el objeto lírico, el motivo lírico, el temple de ánimo, la actitud lírica y las figuras literarias. Aquí figuras literarias la pusimos con un asterisco, aunque no se sabe, no sabemos si se nota mucho ahí, pero porque es parte de los elementos del género lírico, pero no lo quisimos tratar en esta ocasión porque es un tema que da para mucho más. Entonces esto lo vamos a revisar dentro de las próximas 2 semanas con la guía número ya no sé, ya no estoy consciente de qué número de guía vamos, pero la guía número 2 de la segunda unidad. Y bueno, y por su forma, su estructura, tenemos el verso, la estrofa, la prosa y la rima. Ahí ustedes mismos podrían agregar en la rima, que esta se subdivide en la rima asonante y la consonante. También podrían agregar la rima blanca o libre. Y eso pues chiquillos. Esta clase introductoria fue bastante breve, básicamente es para que ustedes puedan revisar la guía de aplicación que les enviamos y en caso de que tengan cualquier duda con respecto a lo que se vio en esta clase, nos pueden escribir a Valentina o a mí, Camila, sus profesoras, para aclarar posibles dudas que puedan tener. Y eso, espero que se encuentren muy bien y
nos estamos comunicando.